Muy buenos días, como cada semana le agradezco al padre Jorge Carlos Menéndez Moguel que me reciba la llamada. Padre, muy buen día. Rodrigo, qué bonito día para empezar las labores este lunes. Así es, y ayer fue el día de Cristo Rey, padre. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo sintió? ¿Y cómo lo vio? Fíjate que no es una fiesta litúrgica muy antigua, ¿no? El Papa Pío XII, si no me equivoco, fue el que instituyó esta fiesta litúrgica, porque con el domingo de ayer se cierra el año litúrgico. En la iglesia el tiempo no se marca con meses, se marca en tiempos litúrgicos y termina ya todo el año litúrgico para el próximo domingo empezar el nuevo ciclo litúrgico con el primer domingo de Adviento. Eso será otra cosa. Pero ayer pues tuvimos la celebración litúrgica de Cristo Rey del Universo, que es una celebración además muy sentida para el pueblo de México. Y te voy a explicar, aunque es una fiesta de carácter universal, el Papa Pío XII la instituye como tal, precisamente recordando la gran cantidad de mártires, hombres y mujeres mexicanos, mexicanas, que murieron derramando su sangre por Cristo. ¿Y esto por qué? Aunque lo callen vergonzosamente los libros de historia de México, de las primarias y de las secundarias, es un capítulo vergonzoso de nuestra historia. El presidente del país en aquel entonces, Plutarco Elías Calles, decreta o publica la ley Calles, así se le conocía, en la que prohibía el culto en todo México. Expulsó del país a los sacerdotes y religiosas que fueran de otros países, pues, y penalizó la celebración de cualquier acto litúrgico. Yo recuerdo que mi abuelita me contaba que ella, cuando se casó con mi abuelito, se casaron en una casa, en el rincón de una casa a las 4 de la mañana para esconderse de la policía y de los militares que estaban al servicio del presidente. Y entonces se desató una espantosa persecución religiosa. En algunos estados del país, en el centro, en el Bajío, en el occidente, no fueron pocos los hombres y mujeres que llegaron al extremo de dar la vida para defender su fe. En un par de días vamos a celebrar la fiesta de uno de ellos, probablemente uno de los más emblemáticos, el padre jesuita Miguel Agustín Pro, que el Papa Juan Pablo II en 1988 lo beatifica, recordando esa gesta de tantos cristianos, de tantos católicos que prefirieron morir a renunciar a su fe. Estamos hablando casi de una calca de la historia universal, cuando los emperadores romanos, unos años después de Cristo, perseguían a los cristianos y se mofaban de ellos y los mataban en los circos romanos, en el Circo Máximo, en el Coliseo Romano. Pues a ese extremo llegó el presidente vergonzosamente del país en aquel momento. Claro, no hay mal que por bien no venga, dice el célebre refrán. La sangre derramada de tantos mártires mexicanos se convirtió en abono para que creciera y se fortaleciera la semilla de la fe. Fíjate, Rodrigo, en aquellos sitios donde corrió más sangre, donde se derramó más sangre, hoy por hoy son los sitios de nuestro país donde hay más vocaciones, tanto sacerdotales como para la vida religiosa. Lo que quiso el presidente en aquel momento, hacer desaparecer a la iglesia, lo único que hizo es que los cristianos, la iglesia católica, sacara lo mejor de sí y se convirtiera en una explosión de fe. Ayer recordamos pues esta fiesta de Cristo Rey, porque además los cristianos de aquella época, los mártires, morían con ese grito en la garganta, en los labios: ¡Viva Cristo Rey!
Viva Cristo Rey, se convirtió casi en un lema en el que los cristianos, los católicos, defendían y manifestaban su fe a pesar de estar muriendo. Bueno sería enterarnos de la vida de muchos de ellos, porque fueron torturados de una manera brutal. No me voy a detener en uno porque son muchas historias, pero de una manera brutal fueron torturados por el ejército de México al servicio del presidente en aquel entonces, y que pues bueno, escribieron gloriosas páginas en la iglesia, en la historia de la Iglesia de México. ¿Qué te parece, Rodrigo? Pues vergonzoso para la historia del país, pero una gran fiesta de reconocimiento para esos católicos y esos que estaban a favor de su fe, que bueno, hay que honrar. Así es, Rodrigo. Ojalá que así sea siempre. Así es. Te agradezco muchísimo al padre Jorge Carlos Menéndez Moguel que nos acompañe y nos escuchamos la próxima semana aquí. Padre, muchísimas gracias. Claro que sí, Rodrigo. A tus órdenes. Nos vamos a un corte y volvemos.